y 25. Dice la palabra del Señor: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, rompiendo las cadenas en nuestras vidas. Oramos. Padre amado que moras en los cielos, en esta noche ya, Señor, una vez más a ti acudimos en busca, Padre amado, de tu sabiduría, en busca, Señor, de la dirección de tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra para meditar en este pasaje bíblico, en esta historia, Señor, de estos hombres que vivieron en carne propia, Señor, las consecuencias de predicar tu palabra. Permite que esta enseñanza pueda nutrir nuestro conocimiento, nuestra fe, y nuestro corazón ardan también, Señor, con esa firmeza, con esa fe, Señor, que estos hombres tuvieron, Señor, en medio de las pruebas. Padre amado, a ti acudimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, oigo predicaciones y hermanos que precisamente hablan con estas palabras, ¿verdad? Que hay que romper nuestras cadenas. E incluso hay una alabanza ahí medio arminiana, ¿verdad? Cristo rompe las cadenas. Y la idea es que nosotros estamos como atados, ¿verdad? Amarrados. No, eso no son cadenas, hermanos, eso es pecado, ¿verdad? Eso es pecado, literalmente. Y ese problema del pecado lo resolvimos hoy en la mañana. ¿Cómo? Cuando Jesús, dice, llamó a Zaqueo y le dijo: desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y bueno, dejar entrar, ¿verdad?, a Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, sí hay cadenas, pero ¿saben una cosa, hermanos? Realmente, ¿cuáles son esas cadenas? ¿Sí? Que a veces nos tienen atados, ¿sí? Y que también causan dolor. En la historia que acabamos de leer, si notan ustedes, el apóstol Pablo y Silas, ¿verdad?, ¿qué estaban haciendo? Venían predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio, iban de pueblo en pueblo, iban de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio de Jesucristo. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Hasta que se encontraron con esta mujer que estaba endemoniada y tenía espíritu de adivinación. La Biblia, según relata, ya hacía varios días que andaba tras ellos dando voces, diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban la salvación, ¿verdad? Eso llegó a cansar o a fastidiar al apóstol Pablo. Inmediatamente, dice, se volteó o se dirigió hacia ella y reprendió al demonio. ¿Por qué se enojó tanto el amo de esta persona? Porque era la fuente de sus ingresos. Imagínense ustedes una mujer o una persona que adivine tu futuro, ¿verdad? A ver, hermanos, de los que estamos aquí, ¿a cuántos asistieron a esas que le leen la mano para ver si les adivinan el futuro? O las cartas, ¿verdad? ¿O cuántos consultaron a los brujitos, ¿verdad?, para
a ver si me saco la lotería en esta ocasión. Eso es lo que hacía esta mujer, y obviamente le daba generosas ganancias a este hombre. Ese es el entorno, fíjense ustedes, de la vida del apóstol Pablo y de Silas. Predicar el evangelio de Jesucristo. Dice la escritura que llegaron a Filipos. Ahí es donde se da esta circunstancia. ¿Qué sucede con el apóstol Pablo? ¿Sí? Estos hombres denunciaron a Pablo y a Silas. Pero fíjense ustedes qué tan inteligentes son. ¿Ve? No denunciaron a Pablo por las grandes pérdidas económicas que le había causado el haber reprendido ese demonio, sino por qué razón Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. ¿No? Bueno, sí, pero ¿cuáles fueron las palabras? Dice ahí, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿De qué manera alborotan la ciudad? Dice, enseñan costumbres que no le es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense ustedes, hermanos, que dentro de nuestras costumbres, de nuestra vida cristiana, de nuestra iglesia nacional presbiteriana, y cada iglesia en particular, por años de años, genera una costumbre en su vida, personal y de manera grupal, a tal grado que cuando se pretende cambiar esas costumbres, causan revuelos, causan problemas, ¿verdad? La razón, como dice un dicho popular ahí, las costumbres se vuelven leyes, ¿sí? Estos hombres usaron de excusa, fueron muy inteligentes para encarcelar a Pablo. El problema con Pablo y Silas fue porque reprendieron el demonio que les dejaba ganancias monetarias. Pero ellos, ¿sí?, tomaron a Pablo y dijeron, están enseñando otras costumbres. El evangelio de Jesucristo, mis estimados hermanos, no son costumbres, ¿verdad? Así que ellos estaban fuera de contexto, pero lo aplican a su vida porque estaban acostumbrados ¿a qué? A vivir en el pecado, ¿sí?, a vivir en rebeldía para con Dios. Y como estaban acostumbrados a vivir en rebeldía para con Dios, obviamente estaban molestos por las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Qué enseñaban? Enseñaban, como decía el demonio, el camino de la salvación. E iban en contra de la religión que ellos profesaban. Nosotros, como cristianos, también desarrollamos costumbres y que con el paso del tiempo se vuelve una religiosidad, y cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas y pretende cambiar esa religiosidad, hermanos, entramos en rebeldía para con Dios. Pero en rebeldía ¿para quién? En este caso, el apóstol Pablo y Silas eran los embajadores del evangelio de Jesucristo, ¿sí? Lo cierto es que hasta los grandes políticos de esta época estaban de acuerdo con este hombre.
Debieron haber, dice, hecho un juicio justo, correcto, pero no lo hicieron. Las arbitrariedades que suelen pasar, mis estimados hermanos, cuando nosotros seguimos costumbres y no seguimos el propósito o el plan de Dios. Si esta gente hubiesen pensado, ¿no?, los beneficios que traería el Evangelio de Jesucristo a la ciudad, otra cosa hubiese pasado. Pero no, ellos, ¿verdad?, en su ignorancia actuaron también de la misma manera que el acusador, bajo una dirección de pecado. Así que, hermanos, ahí es donde vienen la cárcel, las cadenas del apóstol Pablo y de Silas. ¿Notan ustedes cómo Pablo fue encadenado? Las causas, los motivos o las razones por las cuales Pablo y Silas llegaron a la cárcel, bien, es por anunciar el Evangelio de Jesucristo, es por tratar de romper, hermanos, las costumbres que tenían en este entonces. Y hermanos, cuando la palabra del Señor trata de romper con nuestras costumbres, muchas personas, hermanos, sobre todo los que predican, los que anuncian el Evangelio, van a sufrir las consecuencias por causa del mensaje de salvación. Incluso muchas veces a lo mejor vamos a ser, ¿verdad?, vituperados, y la Biblia dice que en algún momento a lo mejor vamos a ser encarcelados por causa del Evangelio. Hace algunos años, hermanos, me tocó estar en una congregación y los hermanos daban testimonio de que en aquel tiempo los hermanos que llegaron a evangelizar fueron prisionados en una escuela y la intención de ellos era ser linchados, ¿verdad? Porque ahí estaba la iglesia tradicional y es un pueblo sumamente idólatra. Entonces, hace años esto lo vivió la Iglesia Nacional Presbiteriana aquí en Tabasco. Hoy, gracias a Dios, tenemos esa libertad, pero suele pasar incluso dentro de nuestras iglesias cuando la predicación llega al corazón de las personas. No tomamos la enseñanza como un beneficio propio, sino nos volvemos en contra, no de la palabra, sino a veces del predicador. En este caso se volvieron en contra del apóstol Pablo y de Silas, que eran los que llevaban el mensaje. Pablo y Silas, dice la Escritura, fueron azotados. Anteriormente, hermanos, eran azotados no solamente con esas herramientas que azotaron a Jesús, ¿verdad?, sino también con vara, ¿sí? Y la intención de azotar con vara, hermanos, era romper la piel de la persona, incluso hacer heridas más profundas en el cuerpo. Y ojalá hubiesen azotado, ¿verdad?, con ropa. Dice la Escritura que estos hombres rasgaron las vestiduras de Pablo y de Silas y ordenaron azotarlos. Ahí están, hermanos, las consecuencias de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente, en ese entonces, ordenaron al carcelero, dice la Escritura, meterlo en el calabozo, en lo más profundo de la cárcel, para encadenarlo y también ponerle un cepo, ¿verdad? Imagínense usted, hermanos, el dolor de estos hombres, ¿sí? Y en un lugar nauseabundo, pestilente, hermanos, las infecciones que se originaron en el cuerpo de Pablo y de Silas era un dolor inmenso, ¿sí?
Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros romper esas cadenas que a veces nos detienen? Pero no nos detienen porque estemos mal espiritualmente o porque yo viva en pecado, sino que detienen la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí encontramos dos sociedades, ¿sí? O dos tipos de personas. Aquellos que están preocupados por predicar el Evangelio de Jesucristo, por anunciar el Evangelio de Jesucristo, y aquellos que también se preocupan por detener el avance del Evangelio de Jesucristo. Yo te hago esta pregunta: ¿qué clase de siervo eres tú? Pero Pablo asume una actitud bastante interesante, hermanos, ante las prisiones, las cadenas que lo ataban, Pablo y Silas. ¿Y cómo podemos romper esos problemas en nuestras vidas? Si tú quieres predicar el Evangelio, si tú quieres anunciar el Evangelio, pero hay personas que se oponen a ti, ¿cómo puedes romper con esos problemas, con esas cadenas que te atan? Porque todos debiéramos estar preocupados por predicar el Evangelio. Pero ¿qué te detiene predicar el Evangelio? ¿Cuáles son esas causas que te detienen a ti para que tú prediques con libertad el Evangelio de Jesucristo? Pablo se le había quitado, a Pablo y a Silas, se le había quitado la libertad y habían sido amenazados para que no siguiesen predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero allá están atados en el cepo. ¿Y qué es lo mejor que ellos hicieron? Así que, hermanos, para romper esas cadenas o esas circunstancias que nos impiden el progreso del Evangelio de Jesucristo, número uno, tenemos que asumir una actitud de no victimarios, ¿verdad? Pablo y Silas en ningún momento se sintieron así como víctimas. Bueno, al rato lo explicamos de otra manera, ¿no? Pero Pablo y Silas aceptaron con dignidad las prisiones por causa de Jesucristo. En segundo lugar, necesitamos orar en medio de estos problemas. Orar y orar y orar. Si hay quienes te impiden predicar el Evangelio, ora. Si tienes miedo para predicar el Evangelio, ora, ¿verdad? Que no tienes la capacidad intelectual para interpretar la palabra del Señor, ora, ¿sí? La sabiduría proviene de Dios, la revelación de las Escrituras proviene de Dios, así que la oración es fundamental para que nosotros podamos romper aquello que nos detiene el proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que romper con esas cadenas, ¿sí? Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podían hacer Pablo y Silas allí encadenados en el cepo, en la cárcel? ¿Qué venían haciendo Pablo y Silas? Pablo y Silas venían predicando el Evangelio y fueron intimidados y arrojados a la cárcel. Pero Pablo y Silas no se detuvieron en el problema o por el problema de la cárcel. ¿Qué hicieron Pablo? Ellos vieron una actitud positiva ante las circunstancias. ¿Y ahora qué hicieron? Vieron la oportunidad de predicar el Evangelio ¿a quiénes? A los presos. Ellos oraban en voz alta, ellos cantaban en voz alta para que los de la cárcel, los que estaban encarcelados, también escucharan el mensaje de salvación para ellos. Quizás nos puedan interrumpir por un lado,
el progreso del Evangelio. Pero Dios abre las puertas para que nosotros de otra manera sigamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. El punto es que no debemos quedarnos callados. Aunque estemos encadenados o atados o alguien intente impedir que la predicación del Evangelio de Jesucristo sea proclamado, no importa de donde tú estés o como tú estés, debes predicar el Evangelio de Jesucristo. No te debes quedar callado. En medio de esas circunstancias, hermanos, Dios se va a manifestar. Y la manifestación de Dios o del Espíritu Santo fue de manera extraordinaria, porque como un terremoto tenga la capacidad de romper las cadenas. No creo que las cadenas estuvieran tan ajustadas, ¿verdad? O el cepo en los pies para abrir los cerrojos de las cadenas o romper los eslabones de las cadenas. ¿Se acuerdan el terremoto que sufrimos hace unos años? En que yo recuerde, ninguna casa se abrió por el temblor, ¿verdad? Algún cerrojo se abrió. En mi casa donde vivíamos, hermanos, hasta más se apretó la puerta porque se rompió la pared y el peso de la pared se fue sobre la puerta y no podíamos salir. ¿Notan ustedes que cuando nosotros permanecemos en oración y alabando a Dios por medio de las alabanzas, no importa las circunstancias que tengamos que sufrir, Dios se va a manifestar con poder? Y eso sí es una verdad, ¿sí? Ahí estaban Pablo y Silas, pero sus cadenas fueron rotas, fueron liberados ellos. ¿Qué podemos pensar, hermanos, si estuviéramos en una situación de cárcel y encontramos las puertas abiertas? ¿Qué es lo primero que haríamos nosotros? Patas para que te quiero, ¿verdad? Aprovechamos las circunstancias para abrir las puertas e irnos de la cárcel. Pero vean, hermanos, cuál es la intención de Pablo. ¿Sí? No puedo predicar abiertamente en las calles. Ok, me metieron a la cárcel, predico en la cárcel, hermanos. Pero aquí se da esta historia tan extraordinaria. El carcelero, cuando vio que las puertas de la cárcel estaban destruidas o abiertas, dice, la acción de él fue inmediatamente de quitarse la vida. El carcelero tenía una gran responsabilidad. Posiblemente, hermanos, habían ladrones, asesinos, no sé, tantos que pudieran haber estado en la cárcel ahí, traidores, pero específicamente estaba preocupado por Pablo y Silas, porque a él se le había dado una encomienda muy en particular. Métanlo hasta el fondo, hasta el calabozo, allá metan a Pablo y a Silas. Eran reos, hermanos, de alta seguridad. Y el hecho de saber que estos y los demás se habían escapado, ¿qué le quedaba al pobre carcelero? Me quito la vida porque a lo mejor me van a azotar, van a maltratar, no sé, tantas cosas que pudieron haber hecho. Él pensó en su cabeza, es más fácil que yo me quite la vida a caer en manos de sus gobernantes. Pero aquí está, hermanos, el maravilloso comportamiento o actitud de estos dos hombres, ¿sí? Un buen testimonio. Pablo, cuando vio que se iba a quitar la vida, Pablo fue inteligente. Él le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Pablo ya estaba pensando en una oportunidad para predicarle el evangelio a ese carcelero. De estar en libertad, ahora las cadenas que detenían
la proclamación del Evangelio son rotas. ¿Quién puede romper las cadenas que atan la proclamación del Evangelio? Hermanos, es Dios mismo. Por medio de una entrega, de una constante oración, de una constante alabanza a Dios. Dios abre las puertas, Dios quita las cadenas, Dios abre oportunidades para llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. El carcelero dice con voz temblorosa, yo no sé, con sus manos temblorosas, prendió una antorcha, fue hacia adentro y ahí estaban todos, pero específicamente se dirigió ¿a dónde? A donde estaba Pablo y Silas. ¿Sí? Así que, hermanos, Dios no detiene, hermanos, el avance de su evangelio. Al contrario, hermanos, Él rompe esas cadenas que intentan detener el progreso del evangelio. Pablo y Silas. La pregunta de este hombre, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta. Nosotros le quitamos a la S al final y decimos, Señor, ¿qué debo? Nos dice él, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay un problema, hermanos, con este pasaje cuando se predica. De hecho, me han estado diciendo preguntando a algunas hermanas, que se ha enseñado de que esa es una promesa para todo cristiano. Sí, sí es una promesa, pero la promesa tiene una condición, ¿verdad? Si yo digo al hermano Lázaro, cree en el Señor Jesucristo, y le decimos, y serás salvo tú y tu casa, como si fuera un paquete completo, recibe tú el Evangelio y automáticamente tu familia también va a ser salvo. No, no es así. Cuando Pablo le dice al carcelero, él le dice, cree tú en el Señor Jesucristo, y si tu familia también cree en el Señor Jesucristo, también van a ser salvos. Así que el apóstol Pablo le dice al carcelero, y la familia, él y su familia recibieron el Evangelio de Jesucristo. Satanás, a través de estos hombres políticos, líderes de la ciudad o del pueblo, trataron de detener arbitrariamente el avance, la proclamación del Evangelio por medio del apóstol Pablo y de Silas. Pero aunque fueron encadenados y encarcelados, el poder de Dios el poder de Dios es suficiente para romper ese impedimento. Y Pablo predicó a los encarcelados, y Pablo predicó al carcelero, y predicó a la familia del carcelero. Y cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, hace un cambio radical. ¿Se acuerdan en la mañana cuál fue el cambio radical de Zaqueo? Porque fue así inmediato. Zaqueo desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, y los llevó a su casa. Y estando en la casa, la gente criticaba a Jesús, ¿verdad? Ese que come con publicanos. Pero ¿cuál fue el cambio de Zaqueo? Si en algo he defraudado, dice, lo voy a devolver. Y si en algo le he robado a alguien, dice, lo cuadruplicaré. Un cambio total en la vida de Zaqueo. En este hombre, ¿verdad? Cuando vio que ahí estaban Pablo y Silas,
se postró ante ellos, dice la Escritura, y hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo el carcelero? Ya no lo dejó en la cárcel, sino dice la Escritura que inmediatamente lo sacó y lavó sus heridas, ¿sí? Y después de eso, yo me imagino que Pablo predicó el Evangelio, y después de eso, ¿qué hicieron? ¿Qué más hicieron? La familia sirvió la mesa, comieron juntos, ¿verdad? Y se regocijaron porque esta familia había aceptado el Evangelio de Jesucristo. La salvación había llegado a su casa. Una transformación total. Cuando el Evangelio, hermanos, llega a nuestras vidas para romper nuestras cadenas, vamos a alegorizar ahora sí. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, llega, hermanos, para romper nuestras cadenas. ¿Qué nos impide servir abiertamente o con libertad al Señor? El Evangelio de Jesucristo te puede librar de eso. El pecado te impide predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo puede romper con esas cadenas. La pereza, el Señor puede romper con eso, ¿sí? Tus problemas en tu corazón, lo que traes ahí, rencores, odio, no sé qué tanto traigas, Él puede romper con esas cadenas, porque son cadenas que impiden que tú prediques el Evangelio de Jesucristo. Literalmente a Pablo le impidieron, trataron de impedir que él predicara el Evangelio. Pablo no tenía problemas de pecado, ¿verdad? Literalmente eran cadenas. Por eso digo, alegorizamos las cadenas que nos impiden hoy a nosotros predicar el Evangelio. Pablo recibe para el carcelero recibe una gran noticia. Para él era una gran noticia, porque él ya los tenía en su casa. Y la noticia fue que le dijeron al carcelero: saquen a esos dos de la cárcel. Y aquí Pablo, ¿verdad? Ahora sí, es mi tiempo, es mi turno para vengar esta situación. Pablo dice: nos sacan, nos arrestan públicamente, nos azotan públicamente y nos encarcelan públicamente, y ahora pretenden liberarnos de que nadie se entere. No, Señor, a mí no me sacan así, que vengan ellos aquí. Fue público la humillación, tiene que ser pública la restauración. Y más que oyeron que eran ciudadanos romanos, era terrible, hermanos, atentar contra un romano, atentando contra un romano, era lo más terrible que podía haber para la sociedad, ¿sí? Así que tuvieron que venir, y Dios le dio el privilegio a Pablo de que estos hombres se humillaran ante ellos. Sus enemigos fueron humillados por Dios. Así que, hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, nosotros podemos decir que tenemos muchas cadenas, diferentes cadenas que nos atan, hermanos, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pero déjame decirte, hermanos, que desde la perspectiva del apóstol Pablo, no hay cadenas
hermanos, que prevalezcan contra un siervo, contra una sierva del Señor. No lo hay. Siempre y cuando miremos como una oportunidad todas las circunstancias que nos vengan a nuestras vidas. Predicando el Evangelio, echaron fuera demonios, fueron azotados, encarcelados, predicaron a los encarcelados, le predicaron al carcelero. Pablo nunca se detuvo, hermanos, en la proclamación del Evangelio. Así que no te preocupes. En el proceso, Dios va a quitar todos tus estorbos que te impidan predicar el Evangelio. Pero siempre y cuando, hermanos, sea por causa del Evangelio. Porque si es por causa del pecado, entonces, hermanos, tienes que buscar el arrepentimiento de tus pecados, confesar tus pecados, y el que es fiel y justo perdonará tus pecados. Es muy distinto, hermanos, a que seamos encadenados por causa del Evangelio. Pero mismo el Evangelio, mismo la palabra de Dios, mismo Dios romperá nuestras cadenas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.